¿Cómo están? ¿Todo bien? Les cuento que hoy vamos a empezar con el módulo acerca de crisis y comunicación de crisis. En este video vamos a empezar con lo que es crisis. En primer lugar les voy a dar una definición operativa. ¿Qué es una definición operativa? Es una explicación genérica que les sirve para entender las definiciones técnicas como las que van a estar en la bibliografía de aula virtual. Desde este punto de vista, una crisis es cualquier evento que irrumpe la normalidad en una institución y que pone en peligro el prestigio de la organización ante la opinión pública. Una vez hecho esto, o mejor dicho, aclarado esto, podemos hablar de que una organización no puede prever todas las crisis. Sin embargo, puede prever aquellas que se relacionan con su funcionamiento. Es decir, que una organización, por ejemplo, que trabaja con el medio ambiente, puede prever que tarde o temprano podría tener un derrame sobre el agua, contaminación, puede llegar a producir lo que se llama externalidades sobre la población, o sea, algún tipo de perjuicio a la población, a los vecinos circundantes. Es decir, que cada actividad que tiene una organización puede llevar a alguna crisis, y esto es importante que lo que se llama el management, los directivos, lo tengan en cuenta, y a su vez que tengan en cuenta un equipo de prensa adecuado para poder informar a la población y evitar que los rumores, el caos, se apoderen de las noticias, del sentimiento colectivo, en fin, lo que se busca es que hay que informar para evitar las desinformaciones, los rumores y el malestar en la opinión pública. Aclarado esto, podemos decir que las crisis, en una primera clasificación, se las puede llamar de incógnita conocida e incógnita desconocida. ¿Qué es esto? Una crisis de incógnita conocida son aquellas crisis que pueden aparecer como consecuencia de la actividad de la organización. Ya mencionamos que si, por ejemplo, trabajamos en el ámbito ambiental o con la naturaleza, es muy probable que se dé la posibilidad de la contaminación o algún tipo de afectación a los vecinos circundantes. Por ejemplo, si yo trabajase en una fábrica donde necesariamente tengo que trabajar con, por ejemplo, tratamiento de residuos, y probablemente pueda mi organización o mi empresa llegar a contaminar, y eso tenga consecuencias no solo ambientales, sino también con el resto de la naturaleza. Otra cuestión puede ser que dentro de estas crisis de incógnita conocida, el hecho de que si yo presto servicios como la luz o el agua, haya un corte en el suministro que pueda producir un peligro ambiental, no un peligro ambiental, perdón, pero sí un desabastecimiento importante en la población. A eso se le llama crisis de incógnita conocida. Es decir, que mi propia actividad puede derivar en un perjuicio relacionado con el trabajo que yo realizo, en este caso con el trabajo que realiza la organización. Ahora bien, una crisis de incógnita desconocida es aquella que no tiene que ver con la actividad que la organización desempeña. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Pues bien, la crisis desatada a nivel mundial con el COVID-19, es decir, una institución que atiende al público no puede prever la aparición de un virus. Entonces, eso es una crisis de incógnita desconocida. O sea, una situación que interrumpe la normalidad y que no está en los parámetros del funcionamiento de esa organización. Perfecto. Ahora, hay otro tipo de clasificación de las crisis. Esta clasificación es más fácil de entender, porque tiene que ver con las actividades que realiza la organización. Por ejemplo, las crisis de producto tienen que ver con un bien que la organización ofrece hacia la sociedad y que pueden llegar a provocar un perjuicio para la población o para sus públicos.
¿Qué ejemplo tenemos? El de los alimentos en mal estado. Otro caso de producto puede ser que se realice, no sé, un juguete que pueda ser tóxico para los chicos. Luego tenemos lo que se llaman crisis de servicios, que tiene que ver con la mala calidad de un servicio prestado por una organización. Acá tomamos muy en cuenta, por ejemplo, lo que es el servicio de lo que se llaman bienes o servicios públicos. Por ejemplo, luz, electricidad, que en caso de producirse algún problema grave en su distribución, puede ocasionarle perjuicios a la población, perjuicios económicos, de salud, monetarios, lo que sea. O incluso un perjuicio, vamos a decir, en cuanto a imagen pública, porque no avisaron, porque no se comunicó con la población que iba a ocurrir, porque tenían los recursos para invertir en ello y no se hizo. Entonces, una crisis de servicios es la que tiene que ver con la prestación de mala calidad o la interrupción absoluta y sin aviso de un servicio público. Otro tipo de crisis es la que se llama crisis ambiental y tiene que ver cuando la organización ha realizado un perjuicio a la naturaleza, al medio ambiente. Por ejemplo, cuando se arrojan residuos al agua. Ese es un tipo de crisis ambiental. Cuando una empresa o otro tipo de institución empieza a realizar una tala excesiva, desproporcional, de lo que serían los árboles, la flora. Eso es entonces una crisis ambiental y tienen mucha repercusión porque las denuncias contra las organizaciones que llevan a cabo este tipo de comportamientos negativos con el ambiente son ONGs y estas pueden tener hasta repercusión internacional. Otro tipo de crisis es la que se llama institucional. Las crisis institucionales usualmente empiezan como una crisis interna y terminan en un acontecimiento público. ¿Qué quiere decir? Ocurren por cuestiones internas, por ejemplo, laborales, algún tipo de violencia, por defraudación de fondos, son crisis que tienen que ver con malos tratos que se producen al interior de la organización, pero también pueden ser malos tratos con públicos externos a la misma. Y obviamente van increciendo justamente porque éstas llegan a los medios. Entonces, en estos tres tipos de crisis vemos que el prestigio que tiene la organización se ve en riesgo ante la opinión pública porque la organización hizo algo para que ocurra o no hizo nada para que ésta no se siga produciendo. Así que bueno, acá tenemos lo básico de lo que sería la crisis y en próximos videos vamos a ir continuando con lo que es comunicación para afrontar la crisis.